solo subsistir. Asimismo, miles de nuestros compatriotas son condenados a la inmigración, sin hablar de los más de 30.000 que son obligados a dejar de estudiar por falta de recursos, o las muertes que las crisis y la criminal política de la Troika, aplicada por el gobierno, están provocando. Suicidios, fallecimientos por falta de tratamiento, fruto de los recortes. Y cómo no, aquellas familias abocadas a una deuda eterna con esta hijoputada, con perdón, de la ley hipotecaria que tenemos, que es del siglo pasado, que nos deja la deuda y nos quita la casa. Nuestro pueblo ha respondido a la agresión con diversas movilizaciones: la lucha contra los desahucios, las diversas mareas, negra, blanca, etc., las 3 huelgas generales y múltiples sectoriales. Frente a ello, el gobierno no solo nos rectifica, sino que nos retrotrae a etapas dictatoriales con la ley de la seguridad ciudadana, la ley Mordaza que todos conocemos y que ya, por desgracia, están aplicando de forma oficiosa desde hace ya 2 o 3 años. El gobierno, además, impone su ideología antidemocrática en la LOMCE, en la ley de seguridad, en la ley de transparencia, en la reforma de las administraciones locales y el proyecto de reforma de la ley del aborto, que menos mal que recientemente la han frenado. Como decíamos, esta agresión constante por parte de la Troika y del gobierno neoliberal y ultraderechista de Rajoy se basa en una falacia: la deuda pública. Deuda no contraída por el pueblo y que no contribuye a mejorar las condiciones de vida de nosotros, del pueblo, de nuestro pueblo trabajador, sino al enriquecimiento de las oligarquías financieras, como vemos como vemos el rescate a la banca. Perdón, es que no veo. Deuda, por tanto, ilegítima. Realmente lo que está sucediendo es la mayor extracción de renta a los trabajadores.